Muy buenas noches. Buenas noches también a aquellos que nos acompañan a través de sus casas, a través de YouTube. Siempre están invitados a presenciar este tiempo de adoración y de edificación junto a los hermanos en este lugar. Hoy tenemos un tema interesante en esta época del año, previo al comienzo de todo lo que va a ser esa agenda apretada de trabajo, algunos ministerios, proyectos personales y planes. ¿Y qué más oportuno que hablar sobre este título tan intrigante era la palabra, como lo es el camino de la entrega? Y esto va a estar basado en el estudio de la carta de Filipenses. Así que si tiene una Biblia, vaya abriéndola en el libro de Filipenses, que vamos a leer bastante textos. Me va a acompañar ahí usted leyéndolo, y los muchachos, aquí en lo que puedan, van a ir poniendo en la pantalla para aquellos que no lo tengan. Como parte de lo que es la carta a los filipenses, es bueno recordar un poco de lo que es el contexto histórico de la carta. El autor asimismo se presenta, que es el apóstol Pablo, y esta es una de las cartas más cariñosas que escribe el apóstol. Se ve que tenía un gran afecto y un gran cariño por los hermanos de esta iglesia, la iglesia de Filipos. Ahora, qué interesante, porque Filipos, que está en la parte de Macedonia, era muy importante como ciudad para el imperio griego. Le dio mucha relevancia a Alejandro Magno como una ciudad donde se juntaba mayormente el poderío militar. Luego, cuando los romanos conquistan y derrocan al imperio griego, poblaron nuevamente esa ciudad y se convirtió en una ciudad grande, conocida dentro de toda el área de Macedonia, lo que ya sería la parte de Europa. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta con tanto cariño, lo escribe en una situación bastante difícil. Lo escribe desde una cárcel, o mejor dicho, desde una prisión domiciliaria. Era el primer arresto del apóstol Pablo, ya yendo a encontrarse en su camino a Nerón, que luego es el que termina con su vida. Pablo estaba encarcelado en Roma cuando escribe esta carta, y lo hace llegar a través de un hermano muy querido y que termina siendo de gran ejemplo para la iglesia, y lo sigue siendo para nosotros. Ahora, lo importante de destacar dentro de lo que podemos ver en esta epístola es que cuando hablamos del camino de la entrega, hablamos de aquellos que han decidido seguir a Jesús. Y es un camino donde la entrega debe ser continua. Ahora, aquellos que han decidido ser fieles siervos y seguidores de Jesucristo, lamentablemente no la tienen fácil, no la tenemos fácil. Lo primero que podemos ver en esta carta es la dificultad que estaba atravesando Pablo, pero eso también nos puede mostrar algo muy sensible y muy importante para nuestras vidas. Lo primero para tener en cuenta es que dentro de este camino tenemos que entregar nuestros planes a Dios, nuestros anhelos y nuestros sueños, ser entregados a Dios. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Si uno ve el primer capítulo, sobre todo en el versículo 12 y 14, que ya lo vamos a leer, acompáñeme ahí con su Biblia, versículo 1 del 12 al 14, vemos que el apóstol dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algo contradictorio a lo que estamos acostumbrados y que nos cuesta mucho realmente es entender cómo darle la perspectiva correcta al sufrimiento. Cómo darle la perspectiva que Dios espera a situaciones imprevistas, impensadas, que cambian nuestras vidas, que alteran nuestra paz, que alteran nuestro confort. Y lo más interesante en todo esto es cómo Pablo llegó a Filipos. De entrada, Dios estaba cambiándole los planes. Si bien esta carta le escribe más de 12 años aproximadamente de tiempo, desde su visita y la fundación de la iglesia, no podemos dejar de ver Hechos capítulo 16. Es un resumen de cómo Pablo llegó a la ciudad de Filipos. Y lo llamativo es que en ese capítulo de la Biblia, usted puede leer que Pablo tenía deseo de ir a una ciudad y el Espíritu Santo le prohibió. Dice, pero ¿cómo es posible si Dios me ha llamado a compartir de las buenas nuevas, a compartir salvación con las personas que no conocen a Dios? ¿Cómo es posible que Dios no me deje ir? No conforme, Pablo dice, bueno, vamos a ir a otra ciudad. Y nuevamente el Espíritu de Dios le había dicho que no vaya a hablar. Se ve que Dios tenía su tiempo y sus planes, muy distinto al plan en el segundo viaje misionero de Pablo, el apóstol. Ahora, Pablo con sus colaboradores llegan a una ciudad antes de pasar a Macedonia. Van a descansar ahí y en ese descanso se le presenta una visión al apóstol Pablo de un varón macedonio, el cual les pide que vaya a hablar, le pide ayuda. Entonces Pablo, ni lento ni perezoso, con sus colaboradores, pasó a Macedonia y llegó a Filipos. De ahí esta carta a los hermanos cuya iglesia había fundado. De entrada, Dios había cambiado muchas veces el plan del apóstol Pablo. Y debo decir que no es nada reconfortante cuando eso pasa en nuestras vidas. Cuando tenemos un proyecto de vida personal y Dios nos lo trunca. No hay nada más decepcionante que tener un sueño y sentir como que no lo alcanzamos y parece que cada vez estamos más lejos. Y nos preguntamos muchas veces, ¿será que Dios quiere esto? Bueno, es importante ver la actitud del apóstol en la prisión escribiendo la carta, porque sin duda estos textos hablan de que tenía una perspectiva correcta de ver los cambios de planes, el sufrimiento, el encarcelamiento. Por el contrario, estoy seguro que muchos de nosotros nos desanimaríamos. El apóstol Pablo no dejaba de verlo como una oportunidad para el progreso del evangelio. Eso nos tiene que decir algo, hermanos. El apóstol Pablo tenía una mente puesta en el propósito de Dios en su vida, puesta en la obra de Dios para su vida. No conforme a esto, hermanos de Filipos que sabían de la situación de Pablo, se gozaron y se animaron más aún a predicar la palabra.
qué interesante es ver la actitud correcta, que debo ser sincero, muchas veces nos cuesta no frustrarnos. A veces en nuestra situación de soberbia, quizás cuando hay cambios bruscos en mi vida o no se da por algo que vengo orando, a veces tengo la actitud de decir: Señor, ¿por qué haces esto y por qué permites esto? Pero no con la intención de entender los planes, sino con una intención como la tuvo Job. Si bien Job sufrió bastante, pero en el capítulo 38 del libro de Job, Job discutió con Dios, y muchas veces tomamos esa actitud. A veces nos sentimos en el derecho de sentarnos en la misma mesa con Dios a discutir los términos por sobre cómo Él maneja las vidas. A veces nos sentimos con ese deseo de cuestionar por qué Dios no bendice mis planes. Y es una manera muy dura a veces de empezar. Sin duda, la pasión del apóstol Pablo por las almas es algo digno de alabanza, por lo cual cada situación dolorosa, imagínense ustedes, fue pasando de una corte a otra, pidiendo hablar con los gobernantes, con las autoridades, hasta que en su vida finalmente llegó a Nerón y murió decapitado. Todo porque era acusado primero por judíos, luego por gentiles y por último por los romanos mismos, de daños que él no hizo, ni los cristianos hicieron en Roma. Pero Pablo, en vez de desanimarse profundamente, estaba compartiendo de Cristo en el pretorio. Eso es lo difícil. Entender que el camino de la entrega no es un camino fácil. La vida cristiana no es una vida de color de rosa. De hecho, seguir a Cristo no es fácil. Cuando el Señor se topó con varias personas que querían ser sus discípulos, muchas veces usó analogías y metáforas para decir que tiene un alto costo. Y a veces también se refirió al sufrimiento. Juan capítulo 15, los discípulos y Jesús estaban por ir antes al huerto de Getsemaní, horas previas a la captura de nuestro Señor. Y el Señor le dijo bien clarito: muchachos, el mundo los aborrecerá porque me aborreció a mí primero. Y esto tenemos que entender, que el mundo no está con Dios, está en contra de Dios. Este sistema que modula los pensamientos y las culturas están en contra, dándole la espalda a Dios. No podemos pretender que nos aplaudan cuando deseamos seguir a Cristo. Y eso es lo que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Por eso también vemos algo desafiante en el versículo 17. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay una diferencia de lo que creemos de lo que es el gozo. El gozo no es sinónimo de felicidad o de diversión. El gozo apunta a una firmeza o confianza. No quiere quitar la tristeza. No solamente el apóstol Pablo estaba encarcelado, sino que en la iglesia de Filipo había otros que murmuraban acerca del apóstol Pablo.
E incluso hablaban de Cristo, pero no para compartir buenas noticias, sino de una manera burlona, para desacreditar el mensaje del apóstol Pablo. Lo que no se daban cuenta, que aunque lo hagan de mala gana, estaban proclamando el nombre de Cristo. Si nos imaginamos nosotros en ese lugar, estando presos injustamente, y encima la iglesia por el cual dedicamos muchos años de nuestras vidas, algunas personas de ahí murmuran contra nosotros, ¿estaríamos animados? Bueno, sin duda sería un momento muy difícil, pero una persona que está entregada a la obra de Dios tiene un solo objetivo en la vida. No es buscar una realización personal, que eso muchas veces forman parte de nuestros planes, nuestros proyectos o nuestros sueños. Cada uno lo puede tener identificado. La pregunta es, ¿a qué apunta? ¿A una realización personal o a la obra de Cristo? ¿Tenemos planes para el Señor? El apóstol sin duda que veía cada situación de sufrimiento como una oportunidad para alabar y glorificar a Dios. Por eso en el siguiente capítulo, dentro de los versículos del capítulo 1, él empieza a decir, será glorificado aunque sea por vida o por muerte. Ya sea que lo maten en ese momento el apóstol Pablo o por la misma vida dejándolo salir. El apóstol Pablo tenía por seguro el objetivo, y era que la palabra de salvación sea anunciada en todos los lugares donde el Señor los llevaba. Qué interesante y ver esto, porque tenemos que ser sinceros con el Señor. Entregar todos nuestros planes y anhelos nos cuesta un montón. Tenemos que ser sinceros con el Señor. De hecho, muchos de nosotros hemos lidiado, quizás estás lidiando hoy, que entregar tu vida o tus proyectos al Señor en la obra no paga tan bien o no te haría tan bien realizado como lo harían tus propios planes. Lamentablemente luchamos con esas ideas falsas que nos promueve el sistema de este mundo. Todo lo contrario. El apóstol Pablo, en una situación de sufrimiento, tenía solo una meta, y era glorificar a Dios en donde esté. Llevar almas a los pies de nuestro Salvador. Por eso también, en el versículo 20 del capítulo 1, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Me encantan las primeras palabras que dice, conforme a mi anhelo y a mi esperanza. No seré avergonzado. Cuando en la Biblia el apóstol Pablo usa esa palabra de avergonzado, habla de ser defraudado. No seré dejado de lado. Por eso, Hebreos capítulo 11, conocidos por muchos como la Galería de la Fe, donde el autor empieza a nombrar hombres comunes y mujeres que hicieron grandes cosas por entregarse a Dios. Hay un versículo en el medio, en el capítulo 11, versículo 6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que tenga, crea que existe, y el que lo busca, que sepa que Dios es galardonador de lo que lo buscan. Esa palabra, galardonador,
Es la contraposición de seré avergonzado, seré defraudado. Por el contrario, aquel que entrega su vida a Cristo y a la obra de Dios, jamás será avergonzado. Por el contrario, la honra no vendrá de este mundo. La honra no vendrá ni de tu familia. No hay mayor paga que la honra que puede venir de Jesús. No hay mayor paga en esta vida que aquel que nos puede galardonar en la eternidad. Esta era la esperanza y el anhelo en medio de la prisión del apóstol Pablo. Planes y proyectos entregados a Dios. Esa es la pregunta. ¿Tienes planes y anhelos personales que no van con la obra de Dios? Quizás por mucho tiempo has buscado la realización personal, sin importar el propósito que el Señor tiene para tu vida. Mi querido amigo, amiga, hoy estás a tiempo. Por eso también, si seguimos en el capítulo 2, podemos ver que este camino de entrega, no solamente hay que entregar nuestros planes, sino capaz que venga algo más difícil, entregarnos a los demás, entregarnos a las personas. Ese es el servicio, esa es la obra de Cristo. Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 2, del 2 al 5. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si te das cuenta y te tomas el trabajo de leer la carta de Filipenses en tu casa, vas a ver que hay muchos versículos que Pablo exhorta a la comunión. Había un problema. Era una iglesia amada por el apóstol Pablo, pero había un problema bastante recurrente y eran las contiendas, eran los celos e incluso las murmuraciones. Bueno, esto es normal cuando uno busca su propia gloria. Es normal que no tengamos esa capacidad de ofrecer perdón o de aceptar las diferencias cuando uno busca su propia gloria. Esto no puede ser posible cuando Dios nos llama a la obra, al servicio. Pero sin duda nuestros corazones están llenos de contienda y de celos. No podemos evitarlos. Pero Pablo va a tomarse varios versículos para advertir de esto, para amonestar y para exhortar. Por eso en el capítulo 1, versículo 5, él dice comunión en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 27 dice un mismo espíritu. Hermanos, estén en un mismo espíritu. Capítulo 2, versículo 2 dice sintiendo lo mismo. El versículo 5 que habíamos visto dice unánimes, un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El capítulo 2, versículo 14 dice sin contiendas. Y en el capítulo 4 habla específicamente de un conflicto grande con Evodia y Síntique, dos colaboradoras en la iglesia. Había un problema grande con el egoísmo.
con la vanagloria. Por eso Pablo comienza esta parte del capítulo 2 exhortando a cada uno no busque lo suyo propio, sino lo de los demás. Y eso va contra nuestra naturaleza. Amigo, amiga, si usted pretende sentir el deseo de hacerlo, va a fracasar. Hágame caso. Naturalmente somos ultra egoístas. No tenemos un ápice de humildad en nuestros corazones. Pero tenemos el mayor ejemplo de humildad y es Cristo Jesús, que se entregó completamente, dándonos un ejemplo sublime, pero no solamente eso, el sentir, sino que también podemos ver que Pablo amonesta y exhorta a que seamos de un mismo espíritu. Las contiendas en la iglesia, en todas las iglesias, inclusive Libertad, siempre va a ser por la vanagloria, porque nos cuesta aceptar las diferencias, porque estamos más dispuestos a pelear que a arreglar, más dispuestos a no hablar que a perdonar. ¿Saben qué nos cuesta más? Hablar para arreglar un problema. Nos cuesta horrores, porque requiere que nos humillemos. Ni hablar de pedir perdón. Había grandes problemas de celos y contiendas en esta iglesia. Una iglesia muy fiel, pero que había muchos miembros que buscaban su propia gloria. Eso significa vanagloria, una gloria vacía, efímera. Una gloria que no procede de Dios. Y por el contrario, ese es el mayor obstáculo por el cual nosotros podemos entregar nuestras vidas para servir a las personas. El apóstol Pedro no entendía lo que Jesús hacía en la casa cuando dijo: vení, te voy a lavar los pies. ¿Cómo me vas a hacer esto? Lavar los pies es una tarea de un esclavo. Para que se entienda contextualmente, esclavo no era como lo entendemos hoy, sino era un siervo, alguien que se vendía. Sería como un empleado doméstico, cama adentro. Vivía y dependía de la familia. Y tenía tareas quizás humillantes para los judíos. Y el Señor agarró la toalla, trajo agua y Pedro dijo: no, vos a mí no me vas a lavar los pies. No estaba extendiendo que servir a las personas es estar dispuesto a lavar los pies. Servir a las personas es estar dispuesto a buscar la bendición de ellas, el provecho de ellas. Por eso el camino de la entrega tiene que ver con entregarte a las personas, con buscar que las personas puedan crecer en Cristo, ser bendecidas por tu vida. Y quizás sea aún más difícil, pero el apóstol Pablo nos dejó en esta epístola un nombre muy importante. Acompáñame al segundo capítulo, versículo 25, que dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de vosotros, de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito para la iglesia de Filipos era solo un mensajero, pero mira qué diferente fue para el apóstol Pablo, un hermano, fiel colaborador, compañero de milicia.
un hombre entregado a la obra de Dios y a las personas. Epafrodito salió de Filipos para llevar suministros al apóstol Pablo, seguramente dinero, comida y productos para que él se pueda lavar o asearse. En el camino, Epafrodito, acuérdese el nombre, sufrió una grave enfermedad, pero esto no detuvo a ese hombre entregado a la obra de Dios. Si te pones a pensar de manera general, pareciera como que si el hombre hubiera sido tan valiente para ir y fundar una iglesia o salvar a hermanos en Cristo que estaban en aprietos, o hacer quizás algo más loable como un héroe que nos imaginamos, pero él entregó su vida para llevar suministros al apóstol Pablo que estaba encarcelado. Si lo miras así, parece una tarea insignificante, pero mira qué diferente lo tomó el apóstol. Epafrodito enfermó gravemente, y no solamente ese, se preocupó para que los hermanos de Filipo no se pongan mal, no se enteren de su gravedad. Por eso Pablo dice, y aún se angustió más porque ustedes sabían que él estuvo a punto de morir. Epafrodito entregó su vida por la obra de Cristo, llevando suministros al apóstol Pablo. Te voy a decir algo notorio, porque en la Biblia Dios usó cuervos para alimentar a Elías. Dios levantó una planta grande para que le diera sombra a Jonás. Estoy diciendo algunos milagros de cómo Dios fue cuidando a sus hombres. Dios envió ángeles para que lo liberaran a Pedro. ¿Por qué no hizo lo mismo con el apóstol Pablo ahora? Porque Dios le encanta usar hombres y mujeres comunes como vos y yo en su obra. Este muchacho era solo un mensajero que dio su vida solo para llevar suministros al apóstol Pablo. Un hombre entregado a la obra de Dios, tal así que si vemos el versículo 20 del capítulo 2, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estaba hablando de él. Pero ya conocéis los méritos de él. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pero también en el último versículo, en el 29, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. En el versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Si nos ponemos a pensar nosotros, cuánta comodidad tenemos en nuestras vidas para poder servir a Dios, ¿no? Cuántas facilidades y excusas ponemos para servir a Dios. Eclesiastés, cuando escribe Salomón, escribe el capítulo 11, versículo 4, diciendo: el que mira el viento nunca siembra, y el que espera la lluvia nunca ciega. Pasamos la vida buscando la oportunidad ideal para servir a Dios, y lo único que pasa es la vida.
Esta es una iglesia de muchos jóvenes y es muy bueno. Pero si nos remitimos a la historia, querido hermano, hermana, la iglesia del Señor creció no solo por la persecución, sino porque la mayoría de los miembros eran familias, adultos. Y estamos teniendo un problema. No puede ser que solo una generación o una edad esté comprometida en el servicio al Señor. Hermano, hermana, el Señor puede usarlo con lo que tenga. Pero quizás lo que tiene son excusas. Este hombre de Dios dio su vida solamente para llevarle suministro al apóstol Pablo, y tuvo la gran honra, y mejor aún, la que el Señor le dará. ¿Cómo no motivarse con ese ejemplo de aquel que puso la vida? ¿Y cómo no sentirnos nosotros a veces tan avergonzados de que tenemos tanta facilidad para encontrar excusas en el servicio? Nos cuesta tanto entregar nuestras vidas a las personas. Pero qué ejemplos que el Señor nos ha dado. Y por último, no solamente hay que entregarnos nuestros planes, entregarnos a las personas, sino quizás también lo más difícil, entregar nuestros recursos. ¿Qué problema? Si vamos a ver en Filipenses capítulo 4, del 10 al 12, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero le faltaba oportunidad. No os digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así que tener abundancia como para padecer necesidad. No sé si se dio cuenta, pero parece que la carta de Filipenses va subiendo en niveles de dificultad. Y entregar nuestros recursos para Dios quizás sea lo que más nos cuesta. Lo que llevaba Epafrodito era ofrenda para el apóstol Pablo. Los hermanos filipenses fueron varias veces puestos de ejemplo en cuanto a su generosidad y ofrenda. Y este es un tema sensible, porque desde los tiempos del Señor han habido personas que hacen negocios de la fe. Entonces cualquiera que entra por la puerta o está de allá virtualmente piensa: ¿qué harán con mi dinero? ¿Me sacarán plata? Sin entender en lo absoluto que la obra de Dios se hace con recursos. Desde los tiempos del Señor en el templo han habido personas que se han abusado de la fe buscando como negocio. ¿Qué impediría que lo haya hoy? Lamentablemente hoy hay aún más personas que engañan, buscando y aprovechándose de la necesidad para sacar dinero. Es verdad. Pero la ofrenda, querido amigo, amiga, no deja de ser algo bíblico, algo por el cual tenemos que adorar a Dios y algo por el cual es necesario para la obra de Dios. Y este es el problema mayor cuando nos toca el bolsillo. Puedes tocarme cualquier parte del pantalón menos los bolsillos. ¿Qué problema? Y aquí hay algo muy cierto. Bueno, uno dice: bueno, yo trato de ser generoso, pero la verdad es que estoy complicado con el laburo. Ojalá fuera un abogado exitoso o un médico cirujano o un terrateniente con varios terrenos. Ojalá para que pueda ser más generoso. No, mi querido amigo. Adrian Roger dijo una frase que me quedó grabada: que la generosidad no es una cuestión de bolsillo.
Es una cuestión de corazón. Ahí está el problema. Por eso, querido amigo, amiga, primero necesitamos este ejemplo del apóstol Pablo. Antes de ser generosos o entender qué es la generosidad para poder colaborar con la obra de Dios, entender esto, que Dios nos llama a ser administradores fieles de nuestros recursos. Y eso implica que el creyente en Cristo sepa de administración y de contentamiento. Lamentablemente, la iglesia no está exenta a una falta de contentamiento. Ninguno de nosotros. Nos cuesta tanto poner un límite y saber administrar nuestro dinero. Nos cuesta tanto. A veces pensamos demasiado para la obra de Dios y somos impulsivos para caprichos o pequeños gustos. Pero qué diferente cuando una persona tiene contentamiento y sabe administrar los recursos que Dios le da. La palabra contentamiento está relacionada en el raíz al griego a la palabra autárquico. No sé si alguna vez se escuchó ese término. Cuando una institución es autárquica, es que se mantiene a sí mismo financieramente. Y esta idea se aplica al creyente cuando se habla de contentamiento. Alguien que pueda administrarse y estar satisfecho o tener un límite con lo que tiene. Porque he aprendido a vivir en lo poco. Y Pablo dice, en lo mucho. Amigo, amiga, tener abundancia no es sinónimo de pecado. Y no es sinónimo de desviarse de una vida de Dios. Por eso Pablo tuvo momentos de abundancia y también de escasez. Lo más probable es que los momentos de escasez hayan sido los mayores. Pero el contentamiento no depende del momento, depende de su corazón y del mío. La generosidad tiene que partir de una buena administración. Y por último, Pablo no es la primera vez que lo pone a la iglesia de Filipos, de Macedonia, como ejemplo. Segunda Corintios, capítulo 8, del 1 al 4, el apóstol Pablo pone de sumamente ejemplo de generosidad a esta iglesia. Lo que comienza a decir, parafraseando por amor al tiempo, Pablo reconoce a la iglesia de Corinto la generosidad de la iglesia de Macedonia, donde estaba Filipos, diciendo, aún en sus pocas fuerzas han dado mucho y su generosidad fue notoria. La generosidad en la Biblia nunca tuvo que ver con el bolsillo, sino con el corazón. Y esto es donde más nos duele, porque la vida cristiana, seguir a Cristo, implica no solamente entregarte a las personas y entregar tus planes, sino también entregar tus recursos. Entender que la obra de Dios se hace con recursos. Entender que la ofrenda es una manera razonable que uno decide ofrendar, no es algo impuesto y tampoco es algo que por el cual Dios te va a bendecir si ofrendas. Por el contrario, 2 Corintios capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo cita a la iglesia de Macedonia diciendo, ustedes que no solamente ofrendaron, sino que constantemente me pedían el privilegio de servir de esa manera. Ofrendar es un privilegio que Dios nos da para que un poco de nuestros recursos sean para su obra. Gran ejemplo
la iglesia de Filipos. Gran ejemplo de generosidad, la iglesia de los creyentes de la zona de Macedonia. Por eso en el versículo 19 de Filipenses 4 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No significa que Dios te va a enriquecer, para nada. Significa que Dios cuidará de ti. Y por último, ya terminando, era notorio el nombre de Epafrodito. Epafrodito era griego. De hecho, la palabra del nombre significa entregado a Afrodita. Algunos quizás que sepan un poco de mitología griega pueden saber que Afrodita era una diosa del amor, la belleza y la sexualidad. Y parte de los ritos paganos dentro del templo de Afrodita tenían que ver con la sexualidad y la prostitución. Epafrodito recibió su nombre porque tenía una vida relacionada a eso. Sin duda que fue una persona que había sido entregado a los ídolos por su familia. Pero mira qué diferente cuando se entregó a Cristo. Qué bueno que Dios no le haya cambiado su nombre para que sepan todos nosotros y la iglesia lo que Dios puede hacer sin importar tu pasado. Una persona entregada a los ritos paganos, la prostitución y la sexualidad, cambió rotundamente cuando entregó su vida a Cristo. Una vez más, Dios está hablando a tu corazón y quiere que le entregues tu vida si no lo has hecho. Dios te está llamando. No hay mejor galardonador en esta vida que Dios. No solo porque tiene un propósito para tu vida, sino porque es el único que puede librarte de la maldad que hay en nuestro corazón y limpiarte para que podamos estar en su gloria. Cuánta misericordia y amor hay en Dios, que a pesar de nuestros pasados, a pesar de ser inmerecedores de nuestras gracias, nos llama y nos toma por fieles. Si no lo has hecho, te invito a que vengas hoy, que vengas a los pies de nuestro Salvador Jesús. Vamos a terminar orando. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo en el cual tu palabra fue expuesta. Gracias por hablar a nuestros corazones, oh Dios, y entender que seguirte a ti, seguir a Jesús, es un camino de entrega. Te pedimos, oh Dios, que pongas estos ejemplos en nuestros corazones. Y si hay aquí personas o en la virtualidad que todavía no han entregado tu vida a Cristo, toca sus corazones, Señor, para que lo hagan hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.